El medicamento divino que es la palabra de Dios nos brinda sanidad a nuestro cuerpo, vida a nuestro espíritu y esperanza a nuestra alma. Combinando la medicina con un mensaje cristocéntrico, presentamos al Dr. Luis Paz en el programa Sanidad Divina. Más allá de la medicina. Bienvenidos a su programa Sanidad Divina, más allá de la medicina. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo que el Señor nos da para poder hablar palabras que traigan vida, que traigan esperanza y que puedan traer paz en medio de una sociedad que se deteriora y que vive desenfrenadamente. Nos estamos enfrentando a una realidad cada día más tangible, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a los valores del reino de los cielos y por lo tanto su deterioro ha sido constante y ha ido aumentando a niveles donde la violencia que se puede palpar en nuestra sociedad es cada vez mayor. Niños, mujeres, ancianos, personas de diferentes etnias, de diferentes razas, siendo lastimadas constantemente por una realidad tangible de un corazón que le ha dado la espalda a su Creador. Y hemos venido estudiando por las pasadas semanas acerca de ese Dios creador, de ese Dios que hizo el cielo y la tierra. Y quiero detenerme en esta noche, antes de comenzar mi reflexión, introducir una realidad. Si el ser humano le da la espalda a su Creador, la única manera de poder arreglar la situación en la que nos encontramos es volver nuestro corazón a ese Creador. Aquello que se ha roto lo puede arreglar aquel que tuvo la capacidad de poder formarlo. Hoy tú y yo como cristianos conocemos algo, conocemos una realidad, conocemos que ese Creador vino al mundo a través de la persona de Cristo. ¿Qué significa esto? Filipenses capítulo 2 lo dice de manera magistral, despojándose de su gloria, despojándose a sí mismo, tomó forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el Creador del cielo y la tierra viene al mundo, se despoja de su majestad, toma forma de hombre, camina como hombre en la tierra y va a una cruz para poder pagar el pecado que nos aleja de Él. Y solamente nuestra fe puesta en ese sacrificio, en esa realidad de la cruz del Calvario, puede acercarnos de nuevo a nuestro Creador. El verbo de Dios se hizo carne, la palabra misma de Dios caminó entre nosotros. Y aquellos que le conocieron, los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. La pregunta que yo te hago en esta noche es, ¿cuál es tu realidad? ¿Estás viviendo de espalda a Dios? ¿Estás caminando por una vida desenfrenada que te conduce a la desesperación y a un vacío profundo en tu alma? Hoy el Señor quiere sanarte. Tu Creador hoy te llama. Hoy tu Creador se encuentra mirando tu casa, mirando tu vida y diciéndote, yo puedo arreglar tus pedazos. Yo puedo arreglar tu alma. Yo puedo arreglar tu corazón. Y puedo volverlo a colocar en el lugar que yo lo había puesto desde el principio. Mi oración en esta noche es que muchos de ustedes que me están viendo a través de la radio, me están escuchando a través de la radio, me están viendo a través de la televisión, me están viendo a través del internet, puedan hoy entregar su vida al Dios que te ama. Doctor, ¿y cómo puedo hacerlo? Bueno, la Biblia nos habla algo muy sencillo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos y confesamos a Jesús como el único Señor y Dios de mi vida y rindo mi corazón delante de Él. La Biblia dice que Él ha de enviar su Espíritu sobre mi vida y ahora yo paso de muerte a vida. ¿Te gustaría hacer esa oración conmigo?
ahí donde estás, inclina tu rostro. Voy a guiarte en una oración al Padre en esta noche. Padre y soberano Dios, te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que te acercas a nuestras vidas. Y hoy, Señor, quiero confesarte que he pecado contra ti, que me he alejado de tu presencia, me he alejado de tu voluntad. Y hoy, Señor, quiero decirte que me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis transgresiones, me arrepiento de mis ofensas a ti. Y hoy quiero confesar con mis labios y creer en mi corazón que Jesucristo es el Señor y dueño de mi vida. Padre, recibo por medio de la fe a tu Hijo Jesús en mi corazón. Padre, oro creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, si has hecho esta oración, queremos invitarte a que nos escribas a nuestro Facebook por DR Paz Ministry, DR Paz Ministry. Queremos orar por tu vida y pedir al Señor que te bendiga y te ayude a crecer en el camino de la presencia del Señor. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Radio Redentor 104.1 FM cada viernes a las 9 de la noche. Transmitimos a través de la emisora Radio Redentor, tanto a través de la radio como a través de la internet. Simultáneamente, la iglesia AMEC Casa de Alabanza se está conectando a través de nuestras redes sociales de Facebook de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que se encuentra en el pueblo de Canóvanas, y el Señor me ha dado la oportunidad de ser pastor asociado junto a otros hermanos en esa iglesia donde pastorea el reverendo Misraín Esquilín. Bueno, y quiero también enviarle un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de CDM Internacional. Esta canal de televisión está siendo de bendición a tantas vidas y le damos gloria al Señor porque la obra del Señor ha continuado en este canal maravilloso. Bueno, quiero recordarte de nuestro trabajo en Venezuela. Ha sido un trabajo arduo durante toda la pandemia, pero estamos viendo cómo el Señor está bendiciendo la congregación en Venezuela y estamos pronto para poder comenzar a quizás hacer ya algunos cultos en el templo, y damos gracias al Señor por ello. En medio de toda la pandemia, el Señor se ha mantenido constantemente bendiciendo la iglesia y hemos desarrollado una comunidad internacional de la iglesia Las Acacias. ¿Y cuál es esta comunidad? Lo hacemos a través de lo que se conoce como la comunidad online de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Son hermanos de la Iglesia Las Acacias que se encuentran en otras partes del mundo, pero que siguen siendo parte de la Iglesia Las Acacias. Si tú quieres conectarte con nosotros, puedes hacerlo yendo a nuestra página de internet, lasacaciasministry.com, y escribirnos a nuestro email, lasacaciasministry@gmail.com, lasacaciasministry@gmail.com, y usted envíe su información para poderlo colocar en alguna de nuestras comunidades online. Actualmente tenemos comunidades transmitiendo desde Miami, desde Costa Rica, a Perú, Chile y Europa. Usted comuníquese a través de lasacaciasministry@gmail.com y le estaremos enviando un enlace para que pueda participar de nuestros servicios semanalmente para la gloria del Señor. Bueno, acá en Puerto Rico continuamos laborando fuertemente en nuestras oficinas médicas. El Grupo Médico Dr. Paz es un grupo de médicos especialistas en medicina primaria que constantemente estamos laborando y brindando servicio médico de excelencia. Especialistas en medicina interna, medicina de familia, cardiología electrofisiológica y un grupo de oftalmología. Estamos laborando diariamente en estas oficinas para poder servirte y servirte con excelencia. Recuerda, nuestras oficinas se encuentran en el pueblo de Vega Baja. El teléfono es el 787-855-2950 y en el pueblo de Atillo en el 787-898-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC,
MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos al 787-898-2950 y 787-855-2950. También puedes escribirnos a nuestro Facebook por Grupo Médico Dr. Paz. Bueno, hoy tenemos información médica y luego palabra del Señor, así que no te retires porque Sanidad Divina acaba de comenzar. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Nota médica. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poder hablar acerca de los diferentes temas de la salud que tú deseas conocer. Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permita llegar hasta tu hogar, tanto a través de la radio, de la televisión, como a través de nuestras páginas cibernéticas. Sabemos que el área médica conlleva muchos retos y mucha información y desinformación que hay en las redes sociales. Y necesitamos poder colocar herramientas correctas en las manos de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas para que puedan conocer cuál es la verdad que hay detrás de la medicina, de cada hallazgo científico y sobre todo el poder cuidarse y guardarse adecuadamente. Recordemos algo, la palabra del Señor nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. O sea que todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de poder servir al templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que es la medicina. La medicina es un instrumento en las manos del Señor. Desde un antibiótico hasta una vacuna que usted pueda colocarse, usted lo hace reconociendo de que es Dios el que le da la sabiduría a los científicos, a los médicos para poder ayudarle. Así que no queremos impresionarle con lo que vamos a hablar, sino el que de alguna manera usted pueda comprender cuánto Dios le ama y ha permitido que el ser humano pueda estudiar, pueda desarrollar una tecnología por el cual mantener nuestro cuerpo saludable. Así que queremos recordarle, importante, que nuestras oficinas médicas están para servirles en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. La visión del Grupo Médico Dr. Paz es brindar un servicio de excelencia con un gran concepto del calor humano que le damos a nuestros pacientes. Es muy importante que usted pueda comprender que cada persona que labora en nuestras oficinas han sido colocadas con un profesionalismo importantísimo, el cual se desarrolla para poder cuidar su salud. Y cada uno tiene una excelencia impresionante. Tenemos médicos especialistas en medicina primaria, medicina de familia, medicina interna, tenemos un cardiólogo, electrofisiólogo y tenemos una clínica de oftalmología y de especialistas en cuidado de su ojo. Así que es muy importante que usted pueda sacar su cita. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Para sacar su cita, estamos en el pueblo de Atillo, en el 787-898-2950 y en Vega Baja, 787-855-2950. Saque su cita, estamos allí para servirle. Bueno, en esta noche quiero hacer una pausa antes de ir al tema y quiero agradecer a diferentes iglesias que han estado uniéndose al esfuerzo de la vacunación masiva en nuestro país. Nuestro país actualmente cuenta con 3 vacunas que se están colocando, la vacuna de Janssen, que es una vez solamente, una sola dosis, la vacuna de Pfizer, que son 2 dosis, y la vacuna de Moderna, que son 2 dosis, y actualmente ya estamos vacunando
de 12 años en adelante con la vacuna de Pfizer. O sea, estamos poco a poco llegando a toda nuestra comunidad y le damos gracias al Señor. Recientemente han habido iglesias que han abierto sus templos, sus áreas de adoración para poder también vacunar a la población, haciendo un servicio comunitario impresionante. Es la labor de la iglesia, no solamente predicar el evangelio, sino también velar por la salud física y social de nuestro país, y la vacunación es parte de esa ayuda para poder sobrellevar ya el tema de la pandemia. Ya estamos viendo estados en los Estados Unidos donde se ha podido realizar ya más flexibilizaciones con una tasa de infectividad de menos del 1%, alcanzando más del 60-65% de personas vacunadas, y Puerto Rico va en camino también para poder lograr ese proceso de vacunación y poco a poco poder ir continuando abriendo a diferentes lugares donde podemos tener más flexibilizaciones. Así que le damos las gracias al Señor por eso y te animamos a ti que nos estás viendo y escuchando a poder vacunarte. La vacuna es sumamente segura. Están colocando una proteína básicamente en nuestro cuerpo. Por favor, hable con sus médicos si tiene alguna duda acerca de la vacunación. No escuche lo que están habiendo, la desinformación que puede haber a través de las redes sociales. Mi intención a través de esta intervención es que usted pueda buscar la ayuda profesional que sea verdaderamente colocada con la intención de poder ayudarle. Cerrando ese paréntesis, quiero hoy poder tratar el tema del acné. Este es un tema que vemos constantemente en nuestras oficinas, sobre todo en la época de la adolescencia, la juventud, y muchas veces puede causar algún problema, algún trastorno emocional al tener esas lesiones en la cara, y queremos poder tratar un poco acerca de ello, porque más allá de una perspectiva cosmética o de una visión cosmética, también puede causar unos problemas de infección debido a las lesiones que están habiendo en la piel. Y aunque ciertamente es más común verlo en el rostro, el acné puede salir en cualquier parte del cuerpo, pero siendo más lastimoso en nuestros rostros. Pero cuando hablamos de acné, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver una definición que me parece muy importante poder verla, y dice: es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo de larga evolución autolimitada que afecta a adolescentes y adultos jóvenes, de etiología multifactorial, que las vamos a estar trabajando, y clínica polimórfica. En otras palabras, usted va a ver esas lesiones que hay en el rostro de esta persona y tienen diferentes características. Ponte la próxima lámina para que puedan entender y puedan visualizarlo. Si usted se da cuenta, tenemos lesiones grandes, tenemos lesiones pequeñas, tenemos lesiones más abultadas, tenemos lesiones más eritematosas, y esto es lo que es característico del acné. No son todas iguales, van a haber lesiones distintas. Ponte la próxima, por favor. Ya en esta persona hay lesiones más secas, lesiones más nuevas, muy posiblemente ya hay lesiones que se han contaminado con bacterias, y esto es lo que queremos prevenir, porque a medida que el acné va desarrollándose y pasando por diferentes facetas, no solamente va a dañar el folículo, sino que al haber esa apertura de la piel va a haber una disrupción, una ruptura de la piel, produciendo la entrada de bacterias y contaminando el área, desarrollando procesos de celulitis y desarrollando cicatrizaciones en nuestro rostro, el cual a la postre va a dañar nuestra piel. Y eso es lo que queremos poder prevenir. Sabemos que sobre todo para las mujeres es muy importante lo que le llaman su cutis, y es importante poder cuidarlas. Así que para eso es este programa. Vamos a ir a ver la próxima, conocer un poco del desarrollo de esta condición de acné. Lo podemos ver en 3 pasos principales. Lo primero que podemos ver es esta característica de la piel. Vemos las capas de la piel, la dermis, el sebo,
vemos las glándulas donde están nuestros folículos pilosos y la primera que vemos es un folículo piloso sano. Ese es el área del folículo donde sale nuestro vello, en nuestro rostro, en nuestra cara. En el segundo paso vemos, mire, ya cómo comienza a contaminarse y a obstruirse ese folículo, ya no logra salir adecuadamente y hay una obstrucción del poro y hay una difusión de bacterias que empiezan a entrar a las glándulas sebáceas. Esas glándulas van a crecer y se van a contaminar y no solamente se obstruye, sino que comienza a hincharse y ya usted ve esa dermis, la cual está estirada, está inflamada, el sebo se ha perdido y lo único que tenemos es un poro inflamado y a eso es lo que conocemos como acné. Esto puede producir dolor en la piel del paciente, puede producir molestia y tiene la tentación a uno exprimir ese folículo para que salga el material que tiene adentro. Bueno, puede aliviar la presión, pero el problema es que nuestras manos muchas veces están contaminadas también con bacterias y al oprimir esa área y abrirse la piel, llevamos más bacterias ahí adentro y multiplicamos la infección y luego lo que tenemos es un proceso infeccioso en el rostro. Próxima. ¿Cuáles son las causas del acné? Como hemos visto, hemos hablado, es multifactorial. Esta lámina se presenta en inglés, pero las vamos a traducir. Número 1, tiene que ver la genética del paciente. Las personas que sus familiares producen mucho acné están más propensos a desarrollar estos procesos de acné. Bacterias, lo que hemos hablado, una mala higiene, el no tener una adecuada limpieza de nuestro rostro, permiten que las bacterias puedan entrar a nuestros folículos pilosos y desarrollar esta problemática. La pubertad, las hormonas, el periodo menstrual, las mujeres encintas, todo este proceso hormonal desarrolla que el rostro, el área de la dermis se inflame y haya más propensidad a desarrollar acné. Comidas altas en grasa, procesos alérgicos, comida chatarra, lo que se le llaman los fast foods, pueden desarrollar más. Hay algunos estudios que hablan del chocolate, del café. No hay mucho probado, pero sí se sabe que la dieta alta en grasa puede desarrollar mucho esta problemática. Los cosméticos, es muy importante entender las personas que usan polvo en su cara, maquillaje, mujeres que se maquillan desde muy tempranas edades. No se recomienda que las niñas se maquillen porque cuando comienzan a entrar en las etapas de la pubertad, esos poros comienzan a taparse y van a provocar más acné. Y la pérdida del sueño está vinculada también con procesos de acné. El estrés puede producir más el acné, falta de descanso puede producir más acné. ¿Y cómo podemos evitarlo? Bueno, nuevamente, una buena higiene, un buen cuidado de nuestra piel. Algunos pacientes tienen que recibir antibioterapia, les damos antibióticos para poder aliviar la infección, diferentes productos para poder abrir los poros y no permitir que esos poros se obstruyan. Es muy importante que si usted tiene algún problema de acné, sobre todo sus jóvenes, puedan buscar ayuda para poder prevenir estas coinfecciones y el desarrollo de estas cicatrices que pueden desarrollarse. Recuerde que nuestras oficinas están ubicadas en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Si me permite, quiero hacer una oración con usted para terminar esta sección y poder pasar a el tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestros países. Sabemos que le has dado conocimiento a los médicos. Pedimos que tu bendición sea sobre cada médico, cada enfermera,
cada profesional de la salud que atiende, Señor, la vida de tantas personas. Permítenos, Señor, tu bendición y trae salud sobre nuestros cuerpos, alma y espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, no se retire porque en un momento venimos con la palabra de Dios como medicina para ti y tu familia. Momento para un tratamiento divino. Pasada semana nos hemos dado a la tarea de ir al libro de Génesis para poder estudiar, mirar la manera en la cual la creación fue desarrollada. Y establecíamos diferentes modelos por los cuales los científicos pueden hablar acerca del comienzo de la vida, del comienzo de la creación. Y estudiábamos cómo la famosa teoría de la evolución o la teoría de Darwin tiene una serie de lapsos, de errores, los cuales no pueden llegar a una conclusión en la cual podamos decir que ciertamente el ser humano vino de un proceso evolutivo. Si nosotros no venimos de un proceso evolutivo, tenemos entonces que volver a la famosa y antigua manera de pensar de que hubo un proceso de creación. Y ese proceso de creación no tenía que ver con un proceso de evolución, sino con una mente inteligente que fuera formando del medio del cosmos, del medio del universo, fuera desarrollando cada una de las cosas que estuvieran allí puestas. Y ahí hablábamos acerca de algunos puntos importantes, como cómo se colocan los planetas de manera perfecta para que pueda haber los procesos de las diferentes estaciones del año dentro del planeta Tierra, las cuales permiten el oxígeno y la vida dentro de este globo terráqueo. Dentro de las teorías de la evolución nos pueden decir que esto es algo al azar, lo cual sería totalmente imposible debido a que la probabilidad sería casi cero de que algo ocurriera de esa manera. Sin embargo, la Biblia nos habla de un proceso creacional, de un proceso en el cual Dios mismo se inserta en la manera en la cual cada cosa está colocada en su lugar y está puesta con un sentido de significado, de propósito, para que pueda desarrollarse para establecer la gloria de Dios en la tierra. Así que si yo estoy convencido de que la tierra entera fue desarrollada por Dios, que el universo fue desarrollado por Dios, yo debería de entonces meterme dentro de las Escrituras para poder conocer a ese Dios, conocer ese Creador, conocer esa mente que fue desarrollando todas las cosas. Y lo primero que hablábamos era la manera en la cual Moisés comienza a introducir a ese Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis. Muchas personas van al capítulo 1 de Génesis y se enfocan en los días de la creación, en las cosas que se crearon en cada uno de estos días, y algunos debaten entre dos tipos de creación que se ven en el capítulo 1, en el capítulo 2. Bueno, yo no quiero entrar en esos debates porque yo simplemente me doy cuenta que el capítulo 1 nos va hablando de un proceso de la creación a la grandes rasgos. El capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios, y el capítulo 3 nos introduce cómo el hombre se distancia de Dios, entra el pecado y Dios vuelve a traer un mensaje de esperanza para la humanidad. Constantemente entonces podemos ver que es Dios el que está insertándose, es Dios el que está trabajando, es Dios el que está desarrollando su plan. La pregunta que yo me hago es, ¿conocemos a ese Dios? ¿Conocemos sus características? ¿Conocemos a ese Dios que crea, que forma, que desarrolla, que se establece en medio de la historia? Génesis capítulo 1 va a ayudarnos a trabajar, a conocer algunos verbos que nos permiten ver el carácter de ese Dios en nuestras vidas. Y mi oración es que a través de esta reflexión, de estas palabras, puedas encontrarte sumergido en la acción de Dios en tu vida. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, y leemos así:
la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1, lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5, y llamó Dios a la luz días, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Estos 5 versículos nos introducen diferentes verbos que necesitamos irlos viendo de una manera individual cada uno de ellos para poder conocer el trasfondo de lo que Dios está haciendo. En el versículo 1 los voy a mencionar. Versículo 1 dice que el verbo es creó. Creó Dios. La primera característica que podemos ver es la capacidad creacional de Dios. El segundo versículo nos habla del movimiento del Espíritu de Dios. Había un abismo, había un desorden y el Espíritu de Dios se movía. O sea, hay movimiento en el Espíritu de Dios. El versículo 3, y dijo Dios. O sea, en otras palabras, la capacidad de hablar, de comunicarse de Dios se ve en este tercer versículo. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. El verbo es ver, y vio Dios. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de ver su creación y mantenerse al tanto de ella. Versículo 5, y llamó Dios a la luz, y llamó Dios a la noche. En otras palabras, Dios tiene capacidad de comunicarse con su creación. Vamos a ir al versículo 1 y poder comentar en detalle cada uno de estos verbos. Lo primero que podemos ver en el versículo 1 es el verbo crear. Dios creó Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo hablo de crear, hablo de un proceso creativo, de un proceso imaginativo, de un proceso en el cual hay todo un desarrollo que se está realizando. Dios al momento de utilizar, Moisés al momento de utilizar este verso, lo utiliza inspirado por el Espíritu para poder hacer entender a la audiencia que Dios no hace las cosas al azar, sino la hace a través de un propósito que va desarrollando, que va estructurando, que va analizando y va a colocarlo de tal manera que todo lo que tenga propósito. ¿Por qué yo comienzo ese verso de esa manera? Porque es importante tú poder entender que yo no creo algo para tirarlo y olvidarme de ello. Algunos teólogos hablan acerca del proceso de un Dios que crea la creación, que hace la creación y luego se distancia de ello. Hablábamos de eso en otros programas y decíamos que esa es la visión deísta en la cual existe un Dios creador, pero que no tiene nada que ver con la humanidad. Bueno, eso realmente no es creación. Eso simplemente es alguien que se le ocurrió un día el poder utilizar su poder para diseñar algo y lo dejó ahí colocado. Bueno, tú y yo muchas veces diseñamos proyectos en nuestra vida, tenemos visiones de algo que queremos hacer, pero si yo no ejecuto esa visión, si yo no trabajo por medio de una misión en la cual yo vaya estructurando esa visión, se va a quedar simplemente en un sueño. Y la palabra crear no tiene que ver con el desarrollo o el pensamiento de Dios sobre hacer algo. Se trata sobre la implementación de la mente de Dios dentro de la humanidad, dentro de la existencia, de todo lo que se ha realizado, de tal manera que la mente de Dios tome forma tangible. ¿Ven lo que yo acabo de decir? La mente de Dios tome algo tangible. Romanos
capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo hablando acerca de la manera en la que Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. La palabra habla como los cielos cuentan de la gloria de Dios. El firmamento anuncia sus obras. En otras palabras, este Dios que comienza a desatar un proceso creativo, ha de establecer su propia mente de tal manera que su creación pueda verle a sí mismo. Que está buscando Dios a través del proceso creacional, está buscando revelarse a su creación para que a través de sí misma puedan verlo a Él. Parece bien difícil de poderlo hablar, pero a la misma vez parece sorprendente entender que toda la creación tiene una dignidad en sí misma porque viene y sale de la mente de Dios. Bueno, algunas culturas panteístas dicen, bueno, yo debo de respetar la creación porque la creación es Dios misma. No, la creación no es Dios. Un animal no es Dios, el ser humano no es Dios, la materia no es Dios. Sin embargo, la mente de Dios forma cada cosa que existe alrededor nuestro. Por lo tanto, aunque esa materia no es Dios misma, sale del pensamiento divino y necesita entonces tener un análisis profundo de para qué fue diseñada, para qué fue creada, y eso le brinde significado dentro de este mundo. Cuando yo decido arrancar una montaña y traspasarla de ese lugar porque voy a pasar una autopista, Dios puso esa montaña en ese lugar por algo en específico. Así que el ser humano ha de pagar las consecuencias de ese movimiento que hemos hecho de la naturaleza. Hoy día hablamos del calentamiento global y decimos de la manera en la que los glaciares se están derritiendo, la manera en la cual la Antártida se está derritiendo, el Ártico se está derritiendo y podemos decir, bueno, la causa es por la contaminación, la causa es porque no hay reciclaje. Bueno, este texto me dice a mí la causa. Cuando yo no respeto el modelo que ha sido diseñado por Dios para el globo terráqueo y no soy un buen administrador de lo que Dios ha colocado, yo estoy infringiendo el modelo de Dios y por lo tanto estoy destruyendo la creación. ¿Es la creación Dios mismo? No, pero la creación tiene un significado por el cual fue puesto en ese lugar y cuando el ser humano no respeta lo que Dios ha colocado en ese lugar con un propósito eterno, en ese lugar no respeto el diseño que Dios ha colocado. Algunos le llaman a eso la teología de la naturaleza. Yo no quiero entrar en esos pensamientos o la ecoteología, pero quiero hacerte que haga sentido que en el momento en que yo no comprendo que un ser humano fue creado con la dignidad de la mente de Dios en su vida y que hay aliento de vida en esa persona, en ese momento yo puedo infringir a esa vida, puedo destruirla y yo no tener ningún significado de lo que yo he hecho. El primer asesinato que ocurrió en la historia de la humanidad fue un hermano que mata a su propio hermano. Dios interviene, como veremos más adelante, y le dice, ¿qué has hecho con tu hermano? Y la contestación de Caín a Dios mismo es, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. En otras palabras, has violentado el ni siquiera tener la sentido de dignidad de que sangre de tu sangre la has vertido en tierra. Caín no le importa porque no tiene un sentido de que esa vida que ha destruido
es imagen y semejanza de Dios. Ha sido creada por Dios mismo. Nosotros podemos hablar acerca de la violencia de género, podemos hablar acerca de la violencia a la mujer, podemos hablar acerca de la violencia de los niños, podemos hablar acerca de la violencia a los ancianos, podemos hablar de la violencia en el aborto, podemos hablar de la violencia en el maltrato que existe en la sociedad cuando personas mueren de hambre y otros tienen para poder botar la comida. Diariamente mueren miles de niños porque no tienen que comer. Cuando hay industrias de entretenimiento en barcos, cruceros, hoteles, que botan la comida porque las personas ni siquiera quieren ir a los buffets. Cuando la dignidad del ser humano se pierde, porque no entendemos que el modelo que ha sido diseñado no ha sido diseñado por nosotros, sino por Dios mismo. No nos importa que otras personas mueran, no nos importa que otras personas sufran, porque nosotros lo que buscamos es lo nuestro y no el modelo creacional de Dios en nuestra vida. ¿Qué le devuelve la dignidad a la mujer? Entender que fue creada por Dios. ¿Qué le devuelve la identidad, la dignidad a los niños? Que fue creado por Dios. ¿Qué le devuelve la dignidad a ese feto que está en el vientre de una madre creciendo? Que no tiene la capacidad de poder defenderse, es poder entender que más allá de la concepción del hombre y la mujer que tuvieron una relación sexual para que se formara en el vientre de su madre, la Biblia me dice que es Dios mismo el que lo formó. La violencia no se combate con hacer ideologías, con dar pensamientos. La violencia de estos países, de nuestro país, de Estados Unidos, de Latinoamérica, se puede combatir volviendo al Creador y preguntarle cuál es el sentido de dignidad que le has dado a la mujer, cuál es el sentido de dignidad que le has dado a los niños, cuál es el sentido de identidad, de dignidad que le has dado a los ancianos. Y cuando yo comienzo a entender que es Dios mismo el que ha permitido y ha diseñado este plan, yo puedo insertarme y darme cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, todo esto yo lo puedo entender porque es Dios el que los creó. Es la capacidad creacional de Dios la que le da a Dios la soberanía para establecer sobre el ser humano y sobre su creación para lo cual fue diseñada. Dios le habla al hombre y le dice, ponle nombre a todos los animales que hay. Pero ¿sabes algo? Dios no le dice al hombre, dile a los animales cómo comportarse, porque eso ya lo hizo Dios. El hombre simplemente es un administrador de los bienes que Dios ha colocado en la tierra. Pero este texto me está diciendo, no es el hombre el que creó el cielo y la tierra. No es el hombre el que creó el oxígeno que respiramos. No es el hombre el que creó la mujer. No es el hombre el que se creó a sí mismo. El hombre es polvo y soy yo el que lo he creado del polvo de la tierra y el hombre y la mujer se deben a mí. Cuando yo no puedo entender la soberanía de mi creador, vivo en rebelión constante ante su presencia. Los padres de la nación americana construyeron los primeros pasos de la nación, tratando, y digo intentando, de manera premeditada. No eran hombres perfectos, cometieron muchos errores, cometieron maltratos con los indígenas, cometieron maltratos con aquellos que no tenían su propio color, pero trataron de crear, diseñar una sociedad en la cual el ser humano tuviera un sentido de dignidad propia, como imagen y semejanza de Dios. En el Dios Todopoderoso hemos confiado. Debemos devolver nuestra confianza a ese Dios.
debemos preguntarnos si el comportamiento que tengo es un comportamiento para el que fui creado y el que fui diseñado. Una de las preguntas que me hago acerca de los cambios de género que se están hablando es si Dios te creó con una sexualidad masculina, ¿por qué vas a cambiarla? ¿Por qué vas a dañar tu cuerpo? Si Dios te creó con ovarios, si Dios te creó con un útero, ¿por qué vas a extirpártelos para utilizar una hormona de testosterona que pueda hacer daño a tus músculos cardíacos? Cada día, como médicos, tenemos que ver personas que se inyectan andrógenos, testosterona, para desarrollar masas musculares. Antes lo veíamos en los fisiculturistas y les decíamos, tengan cuidado. ¿Cuántos pacientes han llegado a mi oficina porque en su adolescencia quisieron saltar sus pasos de crecimiento y utilizaron anabólicos y testosterona para crecer sus masas musculares y luego desarrollaron fallos cardíacos congestivos cuando tenían 25 o 30 años? Ahora las mujeres quieren utilizar testosterona para cambiar su sexualidad, para cambiar su fenotipo, como se le conoce en el argot de la genética. Podrán cambiar su parte física, pero su genética no la podrán cambiar, porque fueron creados hombre y mujer, cada uno de ellos. No entender la creación de Dios es ir en contra del modelo de Dios y de su soberanía. Dios no crea al hombre para maltratar a la mujer. Dios crea al hombre para poder cuidarla, para poder ayudarla. Dios crea a la mujer no para ser igual al hombre. Dios dotó a la mujer con una capacidad impresionante, con maneras distintas de pensar y de poder liderar. El hombre tiene una dignidad por ser imagen de Dios, creado a imagen y semejanza de Él. Pero la mujer no fue creada para ser inferior al hombre, sino con la misma dignidad, con hormonas distintas, con capacidades distintas, con una mente distinta, para que pudieran complementarse de maneras distintas, siendo una sola carne delante de la presencia de Dios. ¿Cómo le devuelvo la dignidad a la mujer y trabajo contra el maltrato a la mujer? Tengo que volver al modelo bíblico donde la dignidad del Creador que hace a la mujer a imagen y semejanza de Dios le da un sentido de dignidad, de pertenencia, no para ser mayor al hombre, sino iguales en dignidad. Hoy día se debate acerca de la ideología de género en nuestras escuelas. Bueno, y nos dicen hay que enseñarle a los niños acerca de la igualdad de género. Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que enseñarles el valor de la dignidad. La pregunta que yo hago es, ¿de qué manera la van a enseñar? Acerca de los modelos psicológicos en los cuales una persona o un niño no entiende su identidad sexual, que debe de preguntarse quién es cuando ya fue creado a imagen y semejanza de Dios. Le digo a los maestros que pueden estar escuchándome en esta hora, le digo a nuestros líderes políticos que pueden estar escuchándome de alguna manera por radio, televisión y los medios de comunicación. Dios creó a nuestra niñez. La manera de poder enseñarles el sentido de dignidad de la sociedad es volviendo a ese creador. ¿Qué dice el creador? Él dice que Él les colocó iguales en dignidad. El niño tiene que saber que tiene que respetar a la niña como un vaso frágil, como un pétalo que debo de cuidar, porque ha de ser un instrumento maravilloso
para la gloria de Dios. Yo no necesito cambiar la niña para convertirla en niño. Yo necesito hacer ver a esa niña lo valiosa que es a los ojos de su Creador. ¿Cómo le devuelvo la dignidad a la mujer? Le devuelvo la dignidad reconociendo que en el principio fue Dios mismo el que la creó. Es hermosa siendo mujer. Es hermosa y valiosa siendo un vaso frágil ante su presencia. Y será útil en una sociedad porque es imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puedo proteger mi creación? Bueno, yo puedo entender que yo no soy nadie para emitir violencia contra otros. Dios tuvo la oportunidad y sigue teniéndola en cada momento de poder destruir la creación en el mismo momento de la caída. Y Dios decide amar la creación y enviar un Salvador de tal manera que la creación pudiera arrepentirse. Y mire bien las palabras que estoy utilizando. La creación pueda arrepentirse. Cuando Cristo viene a la cruz del Calvario y muere por nosotros en esa cruz, no solamente Jesús viene para establecer una iglesia. Qué maravillosa es la iglesia del Señor que proclama las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sino que el mensaje de la cruz devuelve el sentido creacional de Dios, transformando a un ser humano caído, muerto en delitos y pecados, y convirtiéndolo en un hijo de Dios. Juan capítulo 1 nos dice que aquellos que le conocieron, que le recibieron, que creyeron en su nombre, el Padre, el Creador, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay una metamorfosis que desarrolla el poder creacional de Dios aquí en la tierra. Un poder que continúa moviéndose a lo largo de la historia. Un poder que no creó, no se quedó en el libro de Génesis, sino que continúa hasta nuestros tiempos. Es el poder del Logos de Dios encarnado que continúa creando seres humanos a imagen y semejanza de Dios, devolviendo dignidad, devolviendo propósito, devolviéndole las metas, trazando caminos, abriendo las puertas de aquellos que están cautivos, sanando la enfermedad del corazón. El poder creacional de Dios se manifiesta a través de la persona de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo le devuelvo la dignidad a la mujer? ¿Cómo yo le devuelvo la dignidad al hombre? ¿Cómo yo le devuelvo la dignidad al niño? ¿Cómo yo le devuelvo la dignidad a aquel que está frágil en el vientre de una madre y está a la disposición de leyes que puedan legalizar el asesinato de niños en cada útero materno? Yo necesito predicar el evangelio del Cristo que se levantó de entre los muertos y ahora vive y reina para siempre. El apóstol Pablo nos dice, y a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Cuando yo predico de Cristo, cuando yo enseño de Cristo, la humanidad, la creación gime, porque haya una transformación en el hombre y la mujer creada a imagen y semejanza de Dios, de tal manera que el modelo hecho por el Creador se devuelva. Ya los animales no sufran, ya los niños no sufran, ya la mujer no sufra. Ya las etnias no vayan a sufrir. Ya no sufran los que tienen un color distinto al nuestro. Ya no habrá hispanos o norteamericanos. Ya no habrá asiáticos, europeos. Una sola dignidad
Dios sin hacer acepción de personas. Dios no muere por algunos, como puede decir la teología calvinista. Dios viene para que todo aquel, escúcheme bien, Jesús muere en la cruz para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que esté dispuesto a buscarle, todo aquel que hoy esté dispuesto a entender que Dios lo ha creado a su imagen y semejanza, que Dios lo ha traído a esta vida con un propósito, que Dios ha puesto un sentido de eternidad en su vida, es Dios el que te está llamando. Todo aquel que cree en Él, no te pierdas en esta vida, sino ten vida eterna. El Creador te llama en esta noche y te invita a venir a Él. Ven a Cristo. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre y soberano Dios, te doy gracias porque eres el Dios soberano y creador. Te pido, Señor, que en esta hora ilumines los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas ver tu luz, escuchar tu voz, que tu mente, Señor, y tu corazón sean derramados en nuestras vidas. En mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerda que este domingo tenemos 2 servicios importantes a través de las redes sociales. Número 1, tenemos el servicio de la Iglesia Las Acacias, la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana a través de Facebook. Entra, disfruta de este servicio. Y también aquí en Puerto Rico, la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, nos reunimos a las 8 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. No te lo pierdas, en Canóvanas, Puerto Rico. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga.